Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con... Bueno, Carmen... Muy buenos días, Federico. Debo decirte que cuando César me mandó, mejor dicho, le envió a Isabel González, Isabel me mandó a mí, los vídeos de la División Azul, sí. He visto pocas cosas más tristes de la historia de España. Mira que parece, por ejemplo, que el éxodo republicano es una cosa triste. De desolación total y absoluta, yo creo que las imágenes que mandó César, que son dos versiones del himno de la División Azul, y luego una que esta es ya al borde del suicidio, que es una versión de una canción popular, la Katiusha rusa, pero en triste, en divisionario azul, y luego todo con un fondo de imágenes de cementerios bajo la nieve. Oye, es impresionante la historia. Realmente es impresionante, sí. Bueno, recuperaremos enseguida esos himnos. Está también Jorge con nosotros, como todos los lunes. Jorge, buenos días. Vamos a hablar de vacunas, entre otras cosas, para prepararnos. Observo. ¿A ti también te da miedo la vacuna? A mí me da un poco de miedo, pero me tengo que preparar para lo que viene. Pero ¿estás dispuesta? Estoy dispuesta. Vale, ya es suficiente. Es que, bueno, aquí hay una serie de gente que es que no sé. Pero es muy importante para prevenir. Nos quitaremos aquí la vacuna, recordando tiempos en los que la vacuna no era tan fácil de obtener. Bien, la División Azul es, digamos, el apogeo y probablemente el fin de la época azul del régimen, ¿no? Yo diría que es el canto del cisne, ¿no? La División Azul está muy relacionada con un episodio que yo creo que es el gozne sobre el que gira la Segunda Guerra Mundial, que es que el 22 de junio Hitler invade la Unión Soviética en la famosa Operación Barbarroja. Tengo que decir que el 13 de junio, es decir, 9 días antes, Serrano Suñer le había pasado una nota a Franco diciendo van a invadir la Unión Soviética. O sea, esto era un secreto a voces. Y en ese momento... El único que no se lo creía era Stalin. El único que no se lo creía era Stalin porque él estaba esperando invadir Alemania. Claro. Si Hitler hubiera tardado 2 semanas más, el invadido hubiera sido Hitler y el invasor hubiera sido Stalin. Pero lo cierto es que no fue así. El 22 de junio da inicio la Operación Barbarroja y ese mismo día Serrano Suñer se reúne con el embajador alemán y le ofrece mandar voluntarios de Falange al frente del Este. Es más, le dice lo que siempre se ha dicho, que yo creo que es bastante real, que su intención era devolver la visita de las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. El embajador alemán se pone inmediatamente en contacto con Hitler y Hitler acepta diciendo dos cosas. Primero, que se den prisa porque la guerra se va a acabar y lo mismo no llegan. Cosa que, teniendo en cuenta lo que había sido Polonia, Francia, Bélgica, etcétera, parecía muy verosímil. Hombre, Francia, ¿qué les duró? 9 días. Sí, muy poquito. 3 semanas, pero la verdad es que en ese sentido pero era claro. Pero en París se plantaron el tiempo del paseo. Enseguida. Y además, antes de la invasión de la Unión Soviética, se habían merendado apenas en un par de semanas Yugoslavia y Grecia, o sea que sabían de lo que estaban hablando. No estaba mal. Sí. No estaba mal. Y, en segundo lugar, Hitler insiste en que lo que tiene que hacer España es declarar la guerra a los aliados, a lo que Serrano, siguiendo instrucciones de Franco, pues se negó alegando que podía haber represalias británicas. Esto estamos hablando del 22 de junio. El 24 se produce un fenómeno que es que un grupo de manifestantes, bastantes de ellos del SEU, se dirigen en una manifestación hacia la Secretaría General del Movimiento. Serrano sale al balcón, se le calienta la boca y lanza el famoso discurso de Rusia es culpable. Es decir, es el discurso en el que Rusia era culpable hasta del fusilamiento de José Antonio, lo cual parece un tanto exagerado. Oye, ¿y por qué, aunque Serrano Suñer venía del meapilismo de Gil Robles, etcétera, es decir, no era un tío de Falange, aunque luego no lo era, se vistió y tal, pero ¿por qué decía Rusia en vez de la URSS? Pues porque existía esa obsesión por Rusia en vez de la URSS. Qué manía, ¿no? Es una cosa, sí, que además yo creo que duró durante todo el franquismo, muy erróneamente. Pero bueno, cuando decía el gol de Marcelino a Rusia, dice, no, Rusia
Rusia es la nación rusa, etcétera. No, era la URSS. Yashin era el portero de la selección de la Unión Soviética, la araña negra. Bueno, pues el gol de Marcelino a Rusia, dijeras lo que dijeras. Dijeras lo que dijeras. Y lo cierto, bueno, él lo dice, incluso hay una parte del discurso que es un disparate, porque dice que es una exigencia de la civilización el exterminio de Rusia, ¿no? Seguramente Hitler pensaba lo mismo y en términos todavía mucho peores. Se ha discutido si esa manifestación fue preparada o no. Lo que sí se sabe con certeza es que había muchos reporteros alemanes que se inflaron a sacar tomas y hacer fotografías. Al día siguiente apareció y inmediatamente se lanza la idea de que va a haber una división de voluntarios. La idea de los generales, empezando por Varela, era que fuera una división del ejército regular. Es decir, que el ejército español participara en la gran cruzada. Sí, digamos simbólicamente, podríamos decir, con una división. Exactamente. Mientras que la idea de Franco, y yo creo que eso es muy inteligente, intentaré explicar por qué, era que fueran voluntarios. Y que fueran voluntarios, a ser posible, de la Falange. Y eso sí, que los mandos fueran militares, por eso de que los militares daban una cierta seriedad al mando. El 4 de julio, estamos hablando del 24 de junio, es el discurso de Serrano Suñer, el 4 de julio ya hubo que cerrar las oficinas de enganche, porque el número de voluntarios superaba muy holgadamente los que podían ir. Y de hecho hubo gente que no pudo ir entre esos 18.000 primeros. Había de todo. 18.000. 18.000. Hay que decir que entre ellos había gente del más variado pelaje, es decir, gobernadores civiles que se presentaron para ir como soldados rasos, intelectuales como Dionisio Ridruejo, que fue como soldado raso y dejó un libro muy interesante que son Los cuadernos de Rusia, y luego gente diversa. Por ejemplo, Luis Ciges, que iba porque su padre era un alcalde republicano y era una manera de lavar culpas, como algún padre de ministra ilustre también fue a la División Azul para lavar culpas en aquel entonces. Aventureros como Berlanga, que efectivamente había decidido que era una manera de correr mundo, o enamorados como Álvaro de la Iglesia, que se había enamorado de una duquesa húngara y pensó que si la División Azul iba para Rusia, por Hungría pasaría en algún momento. Víctima de la LOXE, antes de la LOXE. Antes de la LOXE, y tenía 15 años, entonces Álvaro de la Iglesia, e incluso alguno que quería estudiar zoología y que pensando que la Casa de Fieras en Madrid era muy poca cosa, por algún momento pasarían por Berlín, que tenía muy buen zoológico. Pero hay que decir que aparte de estas cosas, la verdad es que... ¡Qué cosas tan raras! Sí, en su mayoría era gente de Falange que estaba muy convencida de sus ideales y que pensaba que había que devolver la visita. El 14 de julio se produjo la salida. Iban 641 jefes y oficiales, 2.386 suboficiales y 15.918 soldados. Llegaron a Nuremberg, les dieron el número 250, que es como generalmente se la conoce, como la División 250, igual que la novela de Tomás Salvador, aunque aquí siempre se la conoció como la División Azul, que yo creo que es el nombre más popular. También en alemán aparecía. En alemán es Blau Division, sí, aunque ellos el número era la 250, también aparece en alemán. Yo diría que el papel que hizo fue discreto, porque a fin de cuentas era una división de infantería en un momento en que la guerra en buena medida ya dependía de la aviación y de las divisiones acorazadas, pero no exento de romanticismo. De hecho, ellos soñaban con que iban a estar en el frente de Moscú y en el último momento se decidió que iban a estar en el asedio de Leningrado, donde estuvieron combatiendo prácticamente hasta el año 44, que se levantó el cerco. Y tengo que hacer dos referencias antes de acabar, volveremos a hablar en algún momento de la División Azul, pero tengo que hacer dos referencias porque la División Azul, aunque su papel militar fue discreto, su papel político para Franco sí fue muy importante. Primero, porque evitó que España entrara a la guerra. Es decir, esto fue la manera de acallar a Hitler y decir, no, ya tenemos ahí a 18.000 españoles pegando tiros en el frente del Este, en fin, no nos achuche usted más, si quiere que colaboremos más nos tendrá que dar material, etcétera, etcétera. Pero luego, en segundo lugar, por algo que a mí me parece mucho más importante, y es que esto le permitió a Franco librarse del exceso de testosterona de la Falange. Es decir, a la Unión Soviética fueron a combatir en un número muy elevado gente muy convencida y muy ideologizada de la Falange, que mientras estaban pegando tiros en el frente de Leningrado no estaban incordiando en España, en un momento en el que Franco empieza a emascular a la Falange. Y voy a citar dos ejemplos que son muy significativos. Uno, un informe de Carrero Blanco del 25 de agosto del 41. Ya estaba ahí Carrero Blanco. Ya estaba ahí Carrero, en el cual Carrero Blanco le dice a Franco: no puede ser que la Falange tenga tanta gente, y la gente que está entrando. Hay que hacer una poda grande de la Falange, que sea un pequeño grupo donde estén los mejores. Esto suena al Opus, pero con camisa azul, perdona, que es donde acabó Carrero. Perdona, César.
¿Es cierto lo que se decía de la Falange? Sí, es decir, verdad. Que muchos de los pistoleros de la CNT, de la FAI, entraban en Falange. Eso es verdad, porque al acabar la guerra, Falange, que tenía que organizar los sindicatos, fue recorriendo las prisiones para ofrecer a los anarquistas salir a integrarse a los sindicatos de Falange. No es que se produjera una entrada masiva, pero sí es verdad que hubo gente que pasó de la CNT a la Falange porque eran los que sabían organizar los sindicatos. Y Carrero ahí dice: no, la Falange no puede seguir así, esto nos va a desbordar. Tiene que ser un grupo en el que estén los mejores, con los ideales españoles, y en fin, hace un retrato prácticamente de lo que va a ser la élite del Opus años después, a la que favorecerá mucho Carrero. Es decir, al final Carrero se va a sentir mucho más identificado con una élite del Opus que con esa Falange que era muy popular. Era muy propio de alguien de la Armada, ¿no? Totalmente, porque además la Armada es muy elitista. Por eso dentro del siempre ejército. Lo fue. Es normal. Y hay otro aspecto que tengo que mencionarlo porque es esencial y además muestra hasta qué punto Franco le estaba recortando las alas a la Falange. Gerardo Salvador Merino, que era un falangista, camisa vieja y el que controlaba los sindicatos, era algo que incordiaba mucho a Franco, a Carrero y a la gente que no quería que el régimen fuera demasiado azul. Y de hecho, el 13 de septiembre del 41 había firmado un acuerdo con Alemania para mandar a Alemania a 100.000 trabajadores. Finalmente, como el acuerdo estaba firmado, Franco consiguió que se redujera a 15.000, les dijo a los británicos que 15.000 españoles había trabajando en Gibraltar y que, bueno, una cosa por la otra. Pero inmediatamente se cargó a Gerardo Salvador Merino y utilizó una excusa maravillosa para sacarlo de la vida política. Desempolvó su ficha como masón. Amigo. De manera que se acercaron, no se le va a juzgar a usted por antiguo masón, pero usted comprenda que no puede seguir encabezando unos sindicatos que cada vez se parecían más a los sindicatos de Alemania o de Italia y eran muy fuertes. Y eso permite que Franco vaya recortando, emasculando a la Falange, que es un proceso que va a tardar años en consumarse y que prácticamente va a llegar hasta el gran desembarco del Opus, pero que empieza curiosamente ya a finales del año 41. Bueno, vamos a dar una de las versiones, César, del himno de la División Azul. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Primero, ¿cuándo se hace el himno? ¿Sobre la marcha también? Bueno, sobre la marcha es un himno, en fin, yo diría que improvisado muy rápidamente, por eso quizá no le sale tan lucidos como otros himnos, pero yo diría que hay una referencia muy clara y es el contenido mesiánico utópico que tiene el himno, un himno donde habla de que van a traer el sol a Rusia, supongo que lo iban a exportar desde el Mediterráneo y que además iban a llevar a Dios a un cielo que no lo tenía. No, el cielo vacío. A un cielo vacío. Y al cielo vacío llevamos a Dios. Oye, lo de a Rusia llevar el sol tiene mérito, pero todavía vale ahora a un cielo vacío, que es la única metáfora impresionante ahí, llevar a Dios. Aparte, eso ya no lo hacía coincidir con los nazis, que eran más bien paganos. No. Por eso posiblemente las muy comunes peleas en la retaguardia entre los pequeños españoles y los nazis. Bueno, vamos a escuchar el himno. Pero antes vamos a hacer una pausita y vamos a ir a ese momento, si te parece, ese momento solidario que solemos tener a propósito de World Vision y de esta ONG que quiere apadrinar, gracias a la ayuda de nuestros oyentes, a 500 niños de Mali y de Bolivia que necesitan que les echemos una mano para salir de la pobreza y tener un futuro mejor. Siempre hablamos de que esta ONG es una ONG transparente porque el 85% de todos los ingresos que tiene van destinados a estos proyectos, a estos niños en concreto que tienen un nombre y un apellido. Y en concreto queremos ayudar a Mali porque el 80% de la población vive de la agricultura y están sufriendo una sequía tremenda que va a hacer que estén prácticamente sin ingresos. Así que para ayudar a un niño o a una niña de Mali o también de Bolivia, podemos llamar al 902 20 80 10, 902 20 80 10 o entrar en www.apadrinamiento.es. Así entre todos podemos ayudarles. Bueno, una pausa y volvemos con el himno de la División Azul, que efectivamente la letra es lamentable, parece mentira. Digo lamentable porque está técnicamente muy mal hecha, así como el Carasol es un himno extraordinario, pero en cambio pues no. Bueno, hay que decir que tampoco eran Sánchez Maza, Rigoberto y compañía. Pero tiene un final, sé que dice, avanzando voy, para un mundo sombrío llevamos al sol, avanzando voy, para un cielo vacío llevamos a Dios, que claro, luego lo ves con el panorama de los cementerios bajo la nieve y es estremecedor, ¿eh? Sí, sí lo es.
visión, cielo azul, a la estepa desde España llevaré, se fundirá la nieve a la volcánica quinta. Vuelva por mí el Martín, yo al taller, la voz África, brillen las olas flechas en el ar, para mí, que en mi vuelta alborozada te esperar, es el clamor del clarín inmortal. En la distancia queda rojo del hogar, con aire de campaña, suelo de la paz, resuenan los tambores, Europa rompe albores, aligerando dudes, con nuestro caminar, con humo de combate, yo retornaré, con cantos y paisajes que de allí traeré, avanzando voy para un mundo sombrío que da a vos el sol, avanzando voy para un cielo vacío que vamos a Dios. Bueno, impresiona, ¿eh? Impresiona, esta última sí, parte. Esta última parte, sí, es toda una declaración de principios. Bueno, hay libros sobre la División Azul. Después de muchos años de estiaje, pues se han reeditado, se han hecho libros nuevos. Yo los que voy a recomendar hoy es toda una saga que escribió Fernando Vadillo, que escribió muy buenos libros de boxeo, porque era un gran especialista en boxeo y era un periodista deportivo, pero había sido divisionario y fue escribiendo una crónica de la División Azul en volúmenes que empieza con orillas del Bolchov, como dicen casi todos los exdivisionarios, porque recuerda la forma en que se transcribe al alemán, y entonces pues decían Bolchov, que es el Volhov. Arrabales de Leningrado lucharon en Krasny Bor, la balada final de la División Azul, los legionarios, los prisioneros y los irreductibles. Son una serie de libros. Son libros que están catalogados y descatalogados de manera continua, los de Fernando Vadillo, pero yo creo que junto con División 250, con los cuadernos de Rusia de Dionisio Ridruejo, que seguramente hablaremos en algún momento, son los libros indispensables que hay que leer por mucho que se hayan criticado, porque es una gran crónica de la División Azul desde el momento en el que parten hasta el Gulag. Es decir, hasta aquellos que estuvieron en el Gulag, los que combatieron en Berlín, los restos de la División Azul, y los que acabaron regresando en el Semiramis, como veremos en su día. Yo tuve un profesor de química que había tenido esa trayectoria del Gulag. Era químico, le ofrecieron, si trabajaba en un laboratorio, sacarlo y se negó. Sí, fueron muy duros en el cautiverio en general los españoles, y los españoles estaban muy dolidos con los alemanes en el cautiverio. Es decir, porque la reacción de los alemanes cuando cayeron en manos de los soviéticos era pactar como fuera y sobrevivir y olvidarse de las cosas. Seguramente pues estaban ya muy desengañados de muchas cosas. Mientras que la reacción de los españoles fue exactamente la contraria y precisamente en el Gulag acabaron mirando con bastante desprecio a los alemanes, ¿no? Como gente demasiado chaquetera y demasiado débil. ¿Cómo hacemos para en Iberlibro? Yo creo que marcando en Iberlibro, lo estuve comprobando hace 3 o 4 días, en Iberlibro Fernando Vadillo. Vadillo con V. Vadillo con V. Aparecen todos los libros de la División Azul, bastante bien de precio, y aparecen los libros de boxeo de él, que son muy buenos. Insisto, para gente que sea aficionada, las crónicas de boxeo de Vadillo eran excepcionales y merece la pena leerse. ¿Lo de Ridruejo estaba en Destino? Lo de Ridruejo estaba en Planeta. Yo la edición que tengo es de Planeta y tengo la sensación de que luego lo ha vuelto a editar... No, esta que sacan clásicos, que no es Cátedra, me acordaré en cualquier momento. ¿Grijalvo? No, es esta que son clásicos españoles, son 4 colores, Renacimiento y Edad Media en Castalia. Castalia. Sí, había una edición en Castalia de los cuadernos de Rusia y poesías, una edición crítica que estaba bastante bien, no sé si ahora mismo seguirá en catálogo, pero de nuevo en Iberlibro los cuadernos de Rusia de Ridruejo se encuentran, y había una edición de Planeta que es la que yo uso habitualmente, que está muy bien. Bueno, pues queda. Yo lo acabo de buscar en Iberlibro, están disponibles. Hay pocos ejemplares según qué títulos, pero bueno, están disponibles. Tampoco va a haber una demanda de 600.000 para leer Lucharon en Krasny Bor. No va a ser como el desmoronamiento de España de Alberto Recarte. O sea, esto tiene... Por cierto, ahora que me acuerdo, hay una pequeña librería que está muy cerquita de la Puerta del Sol, que es una de estas que quiere cerrar Gallardón, pero es una librería pequeñita que está en ese pasadizo que une Mayor con Arenal,
Sí. Entonces es fácil de identificar que, por ejemplo, estos libros los suelen tener siempre. Es una librería, casi todo es de temática militar, que es una casi pequeñita como un antigua, tabuco muy bonita, antiguo, sí, del 19. Y entonces, por ejemplo, los libros de Vadillo con facilidad se encuentran ahí y, en fin, libros de historia militar en general, lo mismo de los tercios que de la batalla de Rocroi, que de la División Azul, se encuentran allí. Muy bien, pues muchas gracias, César. Luego, después de que nos cuente cómo se luchaba contra las enfermedades, las vacunas, etcétera, hay un problema, cómo se calzaban, cómo se vestían, porque los ves yendo a Rusia y dices, qué frío van a pasar. A pie estos fueron, pobres, a pie. A pie. Es que es tremendo. Tremendo. Y las dolencias que tendrían también, claro. Sí, sobre todo cómo se combatía cuando todavía ni siquiera en la Europa más próspera existían suficientes vacunas y medicamentos para algún tipo de Y enfermedades. el calzado, el calzado. El frío que pasaban, como decíamos. Vamos a hacer una pausa, pero antes tengo que decirles a todas aquellas personas que tienen problemas en su cabello, de caspa, de grasa, incluso caída, pues que están de enhorabuena porque hay un nuevo producto que puede acabar con todos estos problemas. Que Lo es sé, Capidermol. Efectivamente, Federico. Claro, Capidermol. Con Capidermol conseguimos pues un pelo lustroso, brillante, fuerte, muy importante. ¿Por qué el presidente del gobierno está como está? Con ese pelo cansino, un poco color rata y tal. Porque no se pone Capidermol. Claro, seguro que usa alguna solución cosmética, pero no, Capidermol es una solución terapéutica que ataja el problema, que se aplica prácticamente en la raíz y así lo soluciona todo. ¿Y cómo podemos conseguir este producto Capidermol? Pues llamando al 902-320-440, 902-320-440 o entrando en www.capidermol.com. Muy bien. Hacemos la pausa brevísima y entramos en esta historia tremenda que es la del calzado. La gente que no ha pasado frío no sabe la importancia del calzado. ¿Habrá alguien que no haya pasado frío? Sí, claro, ahora ya tu generación, por ejemplo, hombre, el problema es la pasamos calefacción, frío, ¿no? pero no tanto. No. Yo creo que la gente que no ha pasado... Pasaste? ¿Dónde pasáis frío? ¿En pasamos las en general, porque se en quiere, general, porque queremos, pero no tanto. No por necesidad. No tanto. Es Radio. ¿Desde cuándo eres...? Bueno, Jorge, ¿de qué hablamos Vamos a primero? hablar de multitud de cosas que ocurren justo, que tienen mucho que ver con estos años y con esos movimientos de tropas, de migración de personas, de personal civil, de la posguerra y de los últimos años de la guerra. Yo, con este encargo que me habéis hecho de poner estas pequeñas notas a pie de página científica de la historia que contáis, estoy descubriendo lo de la mano que van la ciencia, la historia, la gran política, la pequeña política, la vida cotidiana en estos años desde el 39 al 45, porque muchas de las decisiones que se toman inconscientemente con fundamento científico, ¿no? Y muchas de las cosas que ocurren en la España de esa época tienen que ver precisamente pues con lo que ocurre en todos los países o en todos los continentes donde hay una guerra. Es que la gente se mueve a grandes cantidades, se mueve mucho, y con ello llega pues el progreso, pero también llega la enfermedad, llega la miseria, llega el hambre, y ante eso hay que actuar con las pocas herramientas que se tienen, ¿no? Hablábamos antes del movimiento de la División Azul, esos 18.000 soldados. Bueno, eso es de base, más luego oficiales, claro, en la primera, son veintitantos mil tíos que van a pie hasta San Petersburgo, ¿eh? Y que siguen la estela de una enfermedad que todavía en España en aquella época era muy visible y que hoy afortunadamente en Europa está erradicada, pero que no está erradicada en el mundo, que es el paludismo, la malaria, que fue uno de los principales problemas sanitarios con los que se encontró el nuevo régimen franquista. Aquí hemos hablado del tifus exantemático, del piojo verde en otros programas, pero la malaria tomó un cariz muy preocupante entre los años 39 y 45 en España, y curiosamente en un país que había sido casi abanderado de la lucha contra la malaria antes de la guerra. La malaria estuvo a punto de desaparecer en España antes de la guerra civil. ¿Por qué rebrota? Pues rebrota por dos causas principales. Primero, por el movimiento de tropas desde África hacia España.
Los Claro. militares africanos que venían de zonas muy palúdicas llevaban consigo en sus vestimentas, en sus impedimentas, en su maquinaria, las larvas del mosquito anófeles, que hizo que rebrotase la malaria en el sur de España y luego fuese proliferando por la costa del Mediterráneo hasta el norte. Y segundo, porque con la guerra se dejó de tomar las medidas profilácticas que se tomaban antes de la guerra, que fundamentalmente era dispensar quinina. Antes de la guerra civil había pues unos 27 por 1000 habitantes que padecían la malaria, y los datos pues se multiplicaron por 2 y hasta por 3 después de la guerra. En 1940 España era uno de los países con mayor incidencia de la malaria en Europa. La quinina era un medicamento sintético, es un antipalúdico sintético que era muy caro. En el año 1936 costaba 137 pesetas el kilo de quinina, que era un dineral. 137 pesetas comprabas una tonelada de patatas, Claro. y las freías, vamos. Pero es que en el 45 ese precio se duplicó. Ya se llegó a costar casi 400 pesetas el kilo de quinina, a pesar de que la Dirección General de Sanidad hizo una compra masiva al Reino Unido. Se compraron 10 millones de pesetas en quinina al Reino Unido. Curiosamente, el Reino Unido, y esto también tiene mucho que ver con esos procesos de alianzas políticas en plena guerra mundial, pues realmente, aunque mandábamos una división azul. Nunca rompieron la relación con Gran Bretaña y Claro, Estados pero Unidos. los aliados, en ese caso, pues sirvieron con de Francia puente no, de pero ciencia. con Inglaterra y Estados Unidos siempre mantuvieron los nacionales esa línea. La semana pasada hablábamos de la penicilina, como llegó también a través del Reino Unido, pues la quinina llegó masivamente a España a través del Reino Unido. La pretensión del gobierno era evitar que hubiese tráfico negro de quinina, mercado negro de quinina, pero aún así no se logró. Se empaquetaba la quinina en unos envases especiales con un sello del gobierno para que se dispensase en los dispensarios antipalúdicos, porque estaba al margen de las farmacias, precisamente para controlar mucho mejor Para evitar el proceso de extrapeo, venta claro, de este medicamento. Pero aún así el precio era carísimo, 400 y pico pesetas el kilo. Aunque realmente con 40 gramos de quinina una persona adulta se podía curar en mes y medio aproximadamente. Sí, pero es que no había pero nada. 40 gramos pues no dejaban de ser pues casi 100 pesetas de la época, que era muy caro el tratamiento con quinina. La malaria no se puede detener hasta los años 50, que es cuando empiezan las primeras medidas preventivas contra la malaria. Y no son exactamente vacunas, porque no existía, pero eran, claro, primero vacunas profilácticas, unas sustancias químicas, y después medidas preventivas físicas, algunas muy evidentes: desecar las charcas, quitar los hierbajos de las albuferas, sobre todo en toda la Vega de Segura. Que eso tiene un precedente también, que luego ahora los ecologistas condenan tremendamente, que son cuando las desecaciones de Mussolini en Italia, por lo mismo. Sí, sí. Para lo mismo, porque eran zonas encharcadas, a veces con cultivos de arroz, a veces simplemente albuferas, pero claro, que aquello era un foco de enfermedad. Era evitar el caldo de cultivo de la larva del mosquito anófeles, que es el que produce una de las muchas variedades de malaria o de paludismo, que se decía entonces, y en España había 8 variedades distintas de paludismo. El Plasmodium falciparum, que es el que causa la malaria más grave, la que puede ser mortal, y hasta otros 8 tipos de paludismo que existían en España. Se comenzó por eso, desecando las zonas donde era más evidente la existencia de este mosquito. Después se produjo una curiosa forma profiláctica, que era introducir unos peces, la gambusia o las gambusias. Son unos peces de acuario que vemos muchas veces en las peceras domésticas. Son feuchos y pequeños y con color pardo, pero que son devoradores de larvas impenitentes. O sea, ahí es donde la gambusia aparece, ahí prácticamente desaparece la larva del mosquito anófeles, y hubo políticas sanitarias muy serias de introducir la gambusia en las albuferas, en las charcas, en los pantanos, en los lagos españoles. Y luego ya en 1956-57 llega el medicamento mágico, no medicamento, pero la profilaxis mágica contra la malaria, que es el DDT, los insecticidas clorados. El DDT, el 666, curioso nombre para un insecticida, pues el número de la bestia. Los dos que... Para los mosquitos y los bichejos estos lo fue. En cuanto se empezó a irrigar de manera sistemática con DDT la mayoría de las zonas más encharcadas, sobre todo de la Vega del Segura, que es donde más malaria había, desapareció la malaria. En 1963 se considera erradicada la malaria de España gracias
a este insecticida. Todas las anteriores medidas habían sido prácticamente inútiles. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie, incapacitado para acudir a los dispensarios a coger la quinina, que era demasiado cara, además eran dispensarios que tenían muy pocos recursos, con médicos muy poco preparados para combatir esta enfermedad. Se hicieron cursos muy rápidos, cursos de emergencia por parte de la Dirección General de Sanidad de paludología, para que los médicos que cobraban 2.000 pesetas al año, si se dedicaban a estudiar cómo combatir la malaria, pudiesen tener algunos rudimentos técnicos mínimos para combatir esta enfermedad. La ciudadana de a pie intentaba vacunarse como podía, incluso se vacunaba con algún tipo de ungüentos esotéricos, brujiles, que no tenían ningún fundamento científico. Yo no sé si algunos de nuestros oyentes recordarán o habrán oído en sus casas la famosa seta, la seta. La seta era un hongo que proliferó como una seta en todas las casas y oficinas de la España de la posguerra, que se maceraba en agua y se pensaba que al consumir ese agua pues uno quedaba protegido contra el tifus exantemático, la enfermedad del piojo verde de la que hablábamos el primer capítulo de esta serie. Evidentemente no protegía contra nada. Es más, podía causar... debía saber fatal. Pero había en muchísimas casas, en muchísimas oficinas, en muchísimas tiendas, había un vasito con una seta con sus raíces, y la gente pues se tomaba aquel líquido pensando que con ello se protegía. Claro, enseguida las autoridades sanitarias se dieron cuenta de que esto era un problema, primero porque no protegía nada, segundo porque la gente podía dejar de curarse de otras maneras más eficaces, por ejemplo, despiojándose, que es lo que había que hacer para curarse del virus del tifus exantemático, y tercero porque podía tener algunos problemas graves para la salud consumir ese líquido permanentemente. Y se prohibió tajantemente. En 1945 hay una ley que prohíbe la venta y el consumo de esta famosa seta, incluso prohíbe la divulgación en prensa de las propiedades beneficiosas de esta seta. O sea, los anuncios. Sí, o incluso los artículos que hablasen de ella. Y hay algunas anécdotas que tienen que ver con la censura de la época y con esta seta. Por ejemplo, se cuenta que un gobernador civil acudió a una ceremonia con un sombrero de hongo, y entonces tuvieron que quitar los redactores de la noticia lo del sombrero de hongo, porque consideraban que la palabra hongo evidentemente iba a ser cortada por la censura, ya que la ley anti-hongos o pues, no llegaban o se pasaban. ¿no? Bueno, pues pequeñas anécdotas de cómo se curaba la gente. Dime lo del calzado, que a mí es lo que más me interesa. Es que hasta que en 1948 el gobierno interviene en la industria del calzado, no nos damos cuenta de lo importante que es este elemento de la vestimenta habitual para el desarrollo económico de un país y para la salud de un país. En el caso de los divisionarios de la División Azul, unas botas eran posiblemente el bien más preciado que se podía obtener. El que te salvaba de la congelación. Más incluso que un fusil. Sí, sí, más que un fusil. Y de hecho, pues el tráfico de botas, el robo de botas, el hurto de las botas de los fallecidos, se les deja el uniforme, era pero lo no normal. el calzado. Claro, el calzado se reparaba, se remendaba, se recosía, se hacía con cuero, incluso con cuero de los neumáticos, con la goma de los neumáticos de los camiones. Las abarcas, eso yo lo he visto hacer, yo soy hijo de zapatero, yo lo he visto hacer. Las abarcas se hacían con neumático y con trozos que a veces traía el mismo de la sandalia anterior y se ponían en la nueva suela, que era goma. Porque era lo que se usaba además para ir al campo, y entonces si se regaba, claro, no podías ir con cuero, o con suela, con Boscalz o con la suela normal, no, tenías que ir con goma, que duraba un verano. Pues, o sea que todo esto se reutilizaba, se aprovechaba hasta todo, extenuación, todo. Y parcheado con cualquier tipo de producto textil. Claro, y esto tiene que ver también con un fundamento científico que da además nombre a un programa de Libertad Digital Televisión. La salud empieza por los pies. Es verdad. O sea, los pies son la fuente principal de muchas enfermedades que no tenemos nosotros muchas veces conciencia de ello. La temperatura ilusoria de nuestros pies, porque hombre, nuestro cuerpo siempre está a 36 grados y medio, más o menos, pero nos parece que los pies los tenemos más fríos, sobre todo las mujeres, por problemas de circulación en esa zona. ¿no? Pero realmente la misma temperatura, pero esa sensación es muy importante para mantener la salud. En un caso como la División Azul, que tengan que transitar por aquellos lugares campos congelados, nevados, ¿no? Que pues eso es muy importante. E incluso se acudía al alcohol
para proteger con trapos impregnados en alcohol y dar calor a esa planta de los pies que terminaba absolutamente macerada. Y que fue, con esto termino, origen de muchos problemas de alcoholismo, porque a través de esos trapos con alcohol que se impregnaban para pasar más calor en los pies, ese alcohol pasaba al torrente sanguíneo y se convertía en una adicción, incluso en personas que no bebían alcohol. De hecho, que hay algunos soldados, sobre todo soldados rusos, que tenían adicción a los trapos de alcohol en las plantas de los pies. A las friegas, ¿no? Pero bueno, tremendo. Iba a decir vicio, ¿no? Qué pena. Por cualquier parte salen los vicios. Vamos a terminar este repaso a la División Azul con esa versión que hicieron de la canción popular Katiusa. Y luego nos vamos al Corte, ¿eh? No te apures. O tenemos que hacer algo Yo más. creo que vamos a ir primero al Corte Inglés mientras buscamos esa canción, si te parece, Federico. Ah, vale. Elia, buenos días. Buenos días. Qué importante es un buen descanso. Sí. Un buen descanso. ¿Te acuerdas antes que hablábamos de los secretos de belleza que teníamos? Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? 15% de regalo y personal especializado, que te va a decir, llévate este producto, que te va a venir bien. Qué gran problema hemos tenido con la lencería. Es una generación echada a perder. Encontronazos, ¿eh? Tienen ahí, Sí, no sí. sé muy bien que... Pero no pasa nada. Eso digo yo. No pasa y si nada. pasa, se les saluda. O sea... Efectivamente. Bueno, pues en el Corte Inglés, cuando vengáis, tenéis que saber que nuestros asesores del descanso, fíjate que bien son asesores del descanso, con sus conocimientos en los últimos productos y tecnologías, te van a ayudar a elegir el colchón perfecto para que duermas como nunca. Y bueno, pues además, de paso a todo esto, pues los soñadores, que en eso es lo que consiste, consiguen un 30% de descuento en colchones y bases y se aprovechan de ayudas a soñadores de hasta 120 euros adicionales. Lo mejor es que se puede financiar todas las compras en 12 meses sin intereses. Así que si sois soñadores, el Corte Inglés os está buscando. Estamos buscando a soñadores, gente amante del buen descanso. Con buenos sueños. Con buenos sueños. O malos, Carmen, no pasa nada. Pero Bob Esponja que sean también buenos, mejor. está en el supermercado del Corte Inglés. Ese es mi sueño, ese es mi sueño. Pesadillas tendrá Bob Esponja. Sueña con el señor Calamardo, el señor Cangrejo, ¿Ves? la ciudad Como yo fondo no de me- bikini. ¿La ciudad? Fondo de bikini. Su amigo Patricio Estrella, Patricio que es también. una estrella de mar. A mí Patricio Estrella no me gusta, pero lo de fondo de bikini sí, ¿eh? Qué barbaridad. Y hay una canción, Itsy Bikini, que en realidad es muchísimo más larga. Polka, Dot, no sé qué, de bikini, que es una cosa fantástica, sí. Bueno, tendré que tomar nota, a ver si la incluyen en la banda sonora de Bob Esponja. En español tuvo mucho éxito una versión cuyo estribillo final era un bikini chiquitín. Sí, no la conozco yo, esa canción. Vete tú a saber lo que será chiquitín. Chiquitín, En y puntos, la está mal. época, estamos puntos hablando de los suspensivos, 50. puntos suspensivos. Pero dejad que os cuente que, lo he dicho, Bob Esponja está en el supermercado del Corte Inglés, damos esas tarjetas muy divertidas, los pequeños entretenidos y entretenidas las madres y los padres canjeando los corticoles. 31 de octubre se acerca la fecha Sí. y ya lo pueden canjear en todos los departamentos de confección, complementos, zapatería infantil y deportiva. www.elcorteingles.es, toda esta información, y patrocinamos el año Jacobeo 2010. Y ya pueden reservar El desmoronamiento de España, el nuevo libro de Recarte que sale mañana. Lo reservan hoy y así mañana no llegan y se quedan despagados. Dice, ay. Pero Si no sí. quedan, si es que se van a Pero, agotar. hombre, resérvenlo hoy, entonces ya lo tienen seguro. Lo dejan pedido, que se suele decir. Bueno, antes de las noticias nos vamos con Katiusa. Eso, nos vamos con esa canción y a las noticias de las 11 y luego seguimos con más temas. Intoxicación por setas, hablábamos antes de la seta, pues más. Pues eso.